Antiguo guardián de los bosques, silencioso testigo de la vida en la tierra. Caminante nocturno de pequeño tamaño pero inmensa resistencia. Ternura espinosa con gran personalidad. Hoy, en Conexión Animal, erizo. ¿Qué tal? Es un placer saludarles en esta emisión de Conexión Animal a través de Televisión Mexiquense. Bueno, pues el día de hoy les vamos a presentar una especie que no es muy usual que se tenga, sobre todo como mascota, diría yo, ni siquiera como animal de compañía, pero que de repente ha cobrado cierta particularidad en cuanto a la relación que tiene también con la especie humana. Me parece que es más el gusto de tenerlos, la curiosidad también, y me refiero al erizo. Este pequeñito que además en el momento en que se siente acosado tiene una capacidad impresionante para hacerse bola y casi también hasta rodar. La especie no es muy de América, sino tiene mucho más que ver con Europa, Asia y también África, y no, como les digo, sobre todo de aquí de la República Mexicana. Es importante subrayar que además es una especie absolutamente insectívora, aunque existe la flexibilidad de que pueda comer de repente alimento muy especial para gatos o también algunas frutas y también verduras. Requieren también de mucho cuidado, hay que estar pendiente de ellos por el tratamiento y la prevención que se debe tener con una especie de este tipo. Así que será importante hoy en Conexión Animal aprender mucho acerca de esta especie que es el erizo. Entre el húmedo silencio de la tierra avanza una criatura antigua, vestida con una armadura casi imposible de vencer. Aunque los ancestros de los erizos surgieron hace cerca de 60 millones de años, es desde hace al menos 15 millones de años que conservan una forma muy similar a la actual. Han sobrevivido a mamíferos gigantes, mucho más poderosos como los rinocerontes lanudos, los tigres dientes de sable y los mamuts. Pequeños y discretos, estos mamíferos omnívoros continúan su marcha entre la hierba, la sombra y recientemente en nuestros hogares. Hoy existen diversas especies distribuidas en Europa, Asia y África. Su capacidad de adaptación lo ha acercado al ser humano desde tiempos antiguos y hoy es común la convivencia como mascota en hogares de todo el mundo. En algunas culturas fue símbolo de prudencia y protección, en otras, guardián humilde de la fertilidad y de la tierra. Mide entre 15 y 30 centímetros, según la especie, y posee un cuerpo compacto sostenido por patas cortas y un hocico fino, siempre atento al buscar alimento. Y es que, aunque su vista es modesta, la compensa con un olfato agudo y un oído sensible, que le permiten leer el mundo en aromas y sonidos. De hábitos nocturnos, el erizo aprovecha la oscuridad para buscar insectos, lombrices, caracoles, frutos y pequeños invertebrados, convirtiéndose en un controlador de plagas natural. Su conducta más célebre es enrollarse hasta formar una esfera perfecta cuando percibe peligro. Entonces, su vientre vulnerable desaparece y solo queda visible un impensable muro de púas. Algunas especies hibernan durante el invierno o entran en letargo cuando el alimento escasea. Aunque resistentes, los erizos que viven en la naturaleza enfrentan amenazas modernas como atropellamientos en carreteras, uso de pesticidas y pérdida de su hábitat. Por lo que aprender de su importancia biológica es crucial para mantener el equilibrio de su especie. Amigos de Conexión Animal, pues definitivamente nuestros animales en casa son mucho más que solo mascotas.
se vuelven parte de nuestra familia y de nuestra rutina. Y un ejemplo de ello es la historia y la conexión especial que nos va a platicar hoy nuestra invitada, Claudia Shimizu. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Hola, bien, gracias, bienvenidas. Platícanos un poquito de esta conexión especial que tienes con Erisita. ¿Cómo llega a tu vida o cómo decides tener un erizo? Pues una empezó porque veíamos videos, mi hija, mi hijo y yo, de que pues le ponían chanclitas a los ericitos, que los sentabas y todo. Entonces yo le dije, ay, mira qué bonitos están. Me manda un catálogo de varios ericitos que nacieron y me dice, mamá, escoge uno, ¿cuál te gusta? Y ya le dije, pues este. Y me lo compra. A mí me picaba, entonces José, mi hijo, lo agarraba y luego mi esposo y pues los tres nos hicimos cargo de él. Ya que empezó a crecer, pues ya nada más yo, que le doy de comer, la limpio y todo. Ella en la tarde duerme. En el momento en que tú apagas la luz, ella sale a comer. En la tarde, como a las 6, hay que lavarle sus platitos. Tiene uno de agua, otro donde tiene sus croquetitas especiales para erizo. También come proteína que viene siendo gusano vivo. Yo diario no le doy gusano porque dicen que tiene mucha grasa y los erizos tienden a engordar. Entonces, también a algunos erizos les ponen una rueda para que hagan ejercicio, pero los ericitos mueren normalmente de infartos. Entonces es mucho ejercicio para ellos. Entonces no es muy recomendable que tengan eso. Juguetitos para que juegan aventándolos. Ella está en su cajita con su manta y tiene una placa térmica porque deben de tener cierto calor. Y más en el clima de Toluca, pues debe de tenerla, ¿no? Y en el momento en que nosotros apagamos la luz, porque duerme en nuestra recámara, luego empieza su vida, porque son nocturnos. ¿Definirías a Erisita como independiente? Porque dicen mucho que los erizos son muy independientes. ¿Cómo es la personalidad de Erisita? Es muy independiente, ella a donde quiera va, ¿eh? Si no puede, busca y todo, pero sale. Y veo que tiene carácter fuerte. Entonces sus púas, que las tiene normalmente lisas, las entrelaza y eso quiere decir que está enojada y hace un ruidito muy especial. Eso quiere decir que está enojada. Pero sí tiene su carácter. Se le ve, y es más sus ojitos, sus cejas, se ve que está molesta a Erisita. Platícanos un poquito del espacio que ocupa Erisita en tu casa. ¿Cómo es y cómo manejas la higiene de ese espacio? A Erisita, bueno, su espacio es pero te digo, se sale y anda por toda la recámara en la noche. Claudia, ya para concluir, ¿qué le dirías a alguien que tiene en casa un erizo o que quiere tener un erizo? Pues para quien quiera tener un ericito en su casa, debe de tomar en cuenta que hay que cuidarla, hay que alimentarla, hay que limpiar su espacio diario, cambiarle su agüita, darle de comer y tener cuidado, por ejemplo, cuando lo quieres agarrar, te va a picar. Entonces, si vas a aguantarte y vas a estar con ella y tienes que hablarle, tienes que pues acariciarla de vez en cuando y todo, pero sí estar al pendiente con ella, porque si no, ¿para qué quieres un animal así en casa? Claro. ¿No? Entonces sí, yo creo. Y limpiarle, por ejemplo, en mi caso, yo le pongo un tapetito que son para perritos, para entrenar perros para que hagan pipí popó. Se lo pones, ahí hace, no huele feo, le recoges, le limpias y ya. Es tener higiene a los ericitos. Claro, siempre recordar que el tener una mascota en casa pues no es un juego, sino una responsabilidad, un ser vivo que requiere cuidados, que requiere atención y sobre todo respeto. Claudia, muchísimas gracias por compartir con nosotros mucho gusto. Tu conexión especial y nosotros regresamos a Conexión Animal porque aún tenemos mucha más información. Los erizos tienen comportamientos muy curiosos. Hibernan para reducir su metabolismo, recuperar su temperatura corporal y su frecuencia cardíaca y así ahorrar energía. Ellos son animales nocturnos.
lo cual les permite recorrer varios kilómetros en busca de comida en la noche. ¿Lo sabías? Es información muy interesante, pero no te muevas de tu lugar porque estamos en Conexión Animal. Amigos de Conexión Animal, pues definitivamente detrás de estos pequeños animalitos hay muchos cuidados específicos que muchas veces no todos conocemos. Y por eso hoy nos encontramos con la doctora Betsabe Torres, que nos va a platicar un poquito más sobre estos cuidados y este animalito. Doctora, ¿cómo está? Hola. Muy feliz, muy contenta de estar contigo y que estar con todo tu público hablando de estos pequeñines. Pues cuéntenos un poquito de los erizos. Bueno, los erizos no son mexicanos, ¿sí? No son oriundos de nuestro país, son animalitos que vienen de otros lugares y que nosotros los hemos adoptado últimamente como mascotas, ya que además de que están preciosos, son animalitos que requieren pocos cuidados y un pequeño espacio. Sobre todo eso que es muy importante porque debido a las viviendas que existen últimamente, bueno, podemos tener un hermoso amigo de cuatro patas conviviendo dentro de nuestros domicilios. Platíquenos un poquito de los cuidados especiales que debe tener un erizo para una vida saludable. Bueno, eso es muy importante, sobre todo aquí en Toluca, que hace mucho frío, ellos no pueden estar tanto en el frío, ya que son animales de una elevada temperatura y baja humedad. Entonces nosotros debemos de tenerlos arriba de los 35 grados porque esa es la temperatura donde ellos no sufren estrés. Pueden estar a temperaturas un poco menores, pero los predispone a enfermedades tanto respiratorias de sus huesitos y que dejen de comer. ¿Cuáles son los errores más comunes que usted ha detectado en las personas al cuidar un erizo? Bueno, número uno, que les tienen miedo. Entonces, cuando el erizo se enoja, hace y lo sueltan. Entonces, eso puede tener repercusiones porque si se caen de nuestra altura, imagínense tenerlos desde las manos hacia el piso, luego generan traumas. Tampoco son muñequitos para estarlos manipulando de formas que los puedan estresar o que los puedan asustar. Hay que ir poco a poco introduciéndolos al tacto de las personas, pero por favor no los espanten, porque si nos llegan muchos erizos que llegan con traumas. Entonces, traumas me refiero a trauma que se vayan a lastimar por caerse de alturas considerables. Claro. ¿Qué tipo de hábitat necesitan los erizos? Bueno, hay una gran variedad que existe en el mercado de hábitat, siempre y cuando cumplan con las condiciones de temperatura y humedad. Es importante buscar un sustrato. El sustrato es, digamos, que la cama donde va a estar el erizo. Hay de diferentes tamaños, de diferentes formas, de diferentes presupuestos. Inclusive se pueden adaptar, por ejemplo, cajas de plástico que tengan una altura lo suficientemente para que ellos no puedan saltar y no se vayan a escapar. Hay que tenerlos con su comedero y con su bebedero, y también es muy importante checar la temperatura por medio de un termómetro y la humedad ambiental. Para eso también los pueden orientar los médicos veterinarios y en las tiendas de mascotas. ¿Cuáles son los cuidados médicos que necesita un erizo? ¿Necesitan algunas vacunas, desparasitaciones? Como tal no necesitan vacunas, pero sí es importante que si tú adquieres un erizo, debes de asistir a un médico veterinario que atienda especies exóticas, ya que sí se les tiene que hacer, por ejemplo, un copro. Un copro es un estudio para determinar si existen o no existen parásitos en el cuerpo del animal, parásitos internos. Porque, bueno, ahorita voy a platicar acerca de los parásitos externos, pero si tiene parásitos, entonces hay que desparasitarlos. Y eso solamente lo puede determinar el médico veterinario. Como te comentaba, también existen parásitos externos, que son los que causan o los llamados ácaros. Ellos causan que exista mucha comezón en la piel del erizo y lógicamente no se pueden rascar, ¿verdad? Entonces hay que bañarlos con una solución especial para ese tipo de parásitos y solamente el médico veterinario puede determinar la dosis y la frecuencia y el tipo de producto que es especial
para los erizos, porque si no, los podemos intoxicar, y tener una intoxicación con un erizo va a ser bastante complicado el tratarlo. Claro. Y hablando de eso, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que usted ha notado en los erizos domésticos? Principalmente las digestivas, al no tener una dieta adecuada, después las dermatológicas, y después vamos a tener una gran variedad, por ejemplo, las respiratorias. Inclusive nos ha tocado quitar tumores o neoplasias de los erizos, porque también ellos, cuando ya son grandes, ya son adultos, tienen un promedio de vida aproximadamente de 7 años, cuando ya están muy viejitos, les salen neoplasias. Entonces tenemos que hacer microcirugías para quitar esas bolitas que les salen en diferentes partes de su cuerpo. Muy importante que tú como propietario debes de estar atento a la salud de tu mascota en cuanto al peso, en cuanto a sus heces, en cuanto a su orina, en cuanto a si tiene alguna bolita, por favor, que sea una bolita pequeña, no dejen que crezca o que piensen, se le va a quitar sola. Ese es un gran error. Pues muchas gracias. Por Continuamos nada. en Conexión Animal, aún hay mucha más información, no te muevas de tu lugar. Vamos a una pausa aquí en Conexión Animal. Con este entorno bellísimo, vamos a ir a una entrevista muy interesante que tiene que ver con el tema también de desmitificar algo que aquí en Conexión Animal tenemos como misión. Esto de que la relación con los animales o que ellos mismos solamente reaccionan por instinto. No, las energías son muy importantes en la conexión que se tiene con las otras especies, y si no, escuchen precisamente a Laura Castro con esto. El día de hoy tenemos el gusto de platicar con Laura Castro, quien nos va a contar sobre un tema bien interesante, la vibración energética. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Igual, gracias. Platícanos, ¿cómo es la vibración energética en los erizos? Mira, te voy a contar. En general, los animales tienen una función específica en la Tierra. Cualquier animal tiene una frecuencia que conserva algo en especial. Para el chamanismo, para esta idea espiritual, los erizos nos vienen a regalar dones. Ellos nos vienen a enseñar sobre cómo protegernos energéticamente para no estar tan abiertos y no saber poner límites. Los chamanes hacen una serie de, pues como ceremonias, conectándose con esa frecuencia. Hagan de cuenta que es como cuando abrimos el Wi-Fi, y ese Wi-Fi se va a conectar con la nube de la frecuencia de los erizos. ¿Okay? Entonces ellos bajan esa información de toda la sabiduría de los erizos y nos la regalan. Entonces, en el caso de los erizos, se presentan cuando esta persona en especial, ahora sí ya vamos a enfocarnos en la persona, necesita poner límites, por ejemplo, o necesita no estar tan abierta y absorber las emociones de todo el mundo. Y es la forma en la que energéticamente nos encontramos, nos complementamos y nos ayudan. Esto me gusta mucho mencionarlo para que no veamos a los animales como que me lo encontré en la tierra, en el campo, y no tiene nada que ver. No estamos separados. Somos un ente en común, y la frecuencia de los animales viene con nosotros para ayudarnos a evolucionar con sus dones. Okay. O su medicina, los chamanes les llaman medicina. Entonces, no es casualidad que el animal que tengamos en casa se presente, porque él viene a echarnos porras y decirnos, tú puedes con los límites, tú puedes cerrarte energéticamente a que te dañen, a que te molesten, y yo te voy a prestar esa conciencia para que tú lo puedas lograr y evolucionar. Entonces, si lo vemos así, somos un equipo, estamos conectados. Todo animal que se encuentre de manera doméstica con uno, se va a involucrar energéticamente con la persona a la que le pertenece, con su dueño, ¿no? En este caso.
A través de la frecuencia vibratoria que emitimos del corazón, del caballo, del perro, del ser humano, todo el mundo tiene esa frecuencia, todo el mundo tiene esa forma de abrirse energéticamente y entonces se abre una conversación. A veces siento que les duele algo, porque así es como percibo que podría estar enfermo de alguna situación, o simplemente yo lo que hago, me siento y escribo. Y comienzo a escribir y ahí es como yo obtengo su mensaje. Eresita nos dice que a veces nos sentimos traicionados y que a veces los seres que se supone que nos deben de cuidar y proteger y amar son los que llegan a nuestras vidas a lastimarnos. Erisita, cuando entro a su campo energético, me dice que es una niña muy dulce y que le dice a su mami que no tenga miedo a demostrar su vulnerabilidad. Esa parte tan amorosa que perdió en algún momento porque se sintió traicionada. Es natural protegernos de las personas o situaciones que nos hacen daño, pero si permanecemos todo el tiempo encerrados en él, no tendremos la oportunidad de conocer personas nuevas en nuestras vidas, que sí nos van a amar. No es culpa de uno que nos lastimen, es responsabilidad del otro. No seas tan severa contigo misma. Aprende de mí. Yo me abro como los seres que me aman y me cierro para poner límites a los que no quieren el bien para mí. Mis espinas representan el dolor y los límites que hay que poner en la vida, y mi cuerpo representa ese centro amoroso que todos tenemos. Cuando estamos cerrados permanentemente, emocionalmente hablando, no podemos recibir el alimento del alma llamado amor, llevándonos al enojo, la frustración y al morir emocionalmente hablando por miedo, a que nos dañen. Te quiero mucho. Sigue mis consejos y replica con las personas esta forma de cuidarme y amarme, y verás que pronto regresará el amor a tu vida. Te quiere, Erisita. Ese es un mensaje. Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias por la información, por acompañarnos. Definitivamente es muy importante darle visibilidad a que los animales también son seres sintientes y pues hay que darle la importancia que merece estas emociones. Muchas gracias por acompañarnos y nosotros aún tenemos mucha más información aquí en Conexión Animal. Arthur Schopenhauer es un filósofo alemán al que se le atribuye haber escrito El dilema del erizo, incluido en sus ensayos filosóficos breves de 1851, titulados Apéndices y omisiones. En esta parábola nos da una valiosa lección sobre lo complejo de las relaciones humanas. La parábola dice así: un día helado de invierno, varios erizos se apiñaron muy juntos para, gracias al calor mutuo, evitar congelarse. Pronto sintieron el dolor que les causaban las púas de los otros, lo que los hizo separarse nuevamente. Pero la necesidad del calor los volvió a unir y se repitió el retroceso de las púas, de modo que quedaron atrapados entre dos males, hasta que descubrieron la distancia adecuada, desde la cual podían tolerarse mejor el uno al otro. Parece un cuento para niños, pero encapsula una compleja naturaleza de relaciones humanas. A veces la distancia, incluso entre seres queridos, mejora la relación y la hace más llevadera. Estos espinosos amigos nos dan valiosas lecciones en su pequeña existencia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo hacen los erizos al momento del nacimiento para no lastimar a sus madres? Te cuento. Resulta que los erizos nacen con púas blandas, cubiertas por una capa de piel húmeda. Esto protege a la madre al momento del nacimiento, y ya posteriormente, cuando el erizo crece, sus púas se van endureciendo para protegerse. No te muevas de tu lugar, continuamos en Conexión Animal. Espero que la emisión del día de hoy de Conexión Animal haya satisfecho su conocimiento respecto de una especie
que no todo mundo tiene, que es ciertamente muy particular además, tanto en la alimentación como en el cuidado, y por eso también en la relación que se tiene con ellos, la empatía que se tiene, si nos entienden, si los entendemos, bueno, eso es lo que Conexión Animal pretende mostrar, que sí existe esta empatía de otras especies con nosotros. Les recuerdo también que tenemos las redes para estar en contacto con ustedes. Profepe está muy pendiente de lo que en Conexión Animal les presentamos, y cualquier violencia, maltrato contra alguna otra especie, estamos muy pendientes también de poder acompañarles en este tipo de denuncias.